A ver, yo pienso que ya estamos en directo, Óscar. Si la tecnología no falla. A todas las personas que están mirando esta conversación, a todos buenas tardes. Me van a disculpar, pero yo voy a hablar en portuñol, no español. Tengo hoy conmigo el gran Óscar Cano, una persona que tengo y tuve el placer de conocer en Qatar, en mi experiencia en Qatar, y hoy le ha invitado para hablarnos un poco de una conversa informal, como le ha dicho, de confrontación de sistemas, un tema que me parece que sea importante hoy en día porque se habla mucho de los sistemas 4-3-3, 3-5-2, y a mí me parece que sea importante tener también la opinión de Óscar de cómo las cosas están, y lo voy a dividir en cuatro temas, en subtemas, en esta conversación. La primera, la funcionalidad de confrontación de sistemas, en cómo eso puede ser aplicable en el entrenamiento, en la palabra que se va a dar a los jugadores, lo transfer que lo hacemos para los entrenamientos, y también la plasticidad de los sistemas durante el partido, que me parece ser algo inclusivo muy importante hoy en día para los equipos. No lo sé si, Óscar, ¿quieres decir algo para empezar? No, ante todo, buenas tardes. Para mí es un placer estar con todos vosotros compartiendo ideas, compartiendo experiencias. Yo creo que es una iniciativa muy interesante la que bueno, has ideado desde el punto de vista de que durante muchos años, al final de cualquier evento relacionado con el fútbol, nos damos cuenta que es en la conversación directa, en el face to face, en el cara a cara, donde surgen las mejores ideas, ¿no? Porque es una manera de situarse en el plano del que escucha, no solo del que habla. Es una manera menos jerárquica, ¿no?, de transmitir la información, de compartirla y de que haya ese feedback tan interesante. Me parece una iniciativa estupenda y, bueno, todo lo que podamos aportar desde mi posición, pues aquí me tenéis. Gracias, Óscar. Muchas gracias. A ver, Óscar, en términos de hoy en día, a ver, en la preparación de los partidos, en cuanto entrenador a ti, ¿cómo lo ves el tema de los sistemas? Porque hoy tenemos equipos que juegan con 4 por detrás, después 4-3-3, con 3 por detrás, y a mí, iniciando un poco este tema, a mí me parece que antes de todo tenemos que entender qué jugadores tenemos a nuestra disposición. Caso contrario, sus características, todo lo que aportan, no solo como jugador, también como persona, porque hoy en día no podemos saber el jugador, los pies y todo lo que hizo en bola. Tenemos que ver que también hay una persona por detrás de eso. Y a mí me parece que eso es para iniciar el tema de la funcionalidad de esto, me parece algo importante, porque antes de todo, entender lo que tenemos a nuestra disposición. No sé qué piensas sobre esto, Óscar, pero me gustaría saber tu opinión también acerca de esto. Bueno, tú has compartido conmigo un año de entrenamientos, un año de ideas, y yo siempre parto de una premisa, es decir, es imposible hablar de fútbol sin hablar de futbolistas. Yo creo que es el principal defecto, ¿no?, del que tenemos los entrenadores de hoy día, ¿no? Es decir, mencionamos muchos conceptos, mencionamos muchas cuestiones que tienen que ver con el fútbol sin hablar de quiénes tienen que desarrollarlos. Me parece interesante partir del jugador y me parece interesante partir de esas características que tú hablas, ¿no? Pero yo daría un paso todavía más profundo de eso, ¿no? Es decir, las características del jugador, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nacen, no? Y yo creo que nacen de
de la interacción con otros jugadores. Es decir, para mí no es igual ni nunca va a ser igual que jueguen unos determinados jugadores relacionados con otros o relacionados con alguien diferente. Por poner un ejemplo práctico, la pareja de centrales del Barcelona que puedan formar Piqué-Umtiti no es nunca igual que la que puedan formar el propio Piqué con Vermaelen o con Mascherano. Quiero decir que hay que partir de eso. Cuando se trata de estructurar, cuando se plantea una red de relaciones, hay que ver y sobre todo constituirla a partir de una premisa fundamental que es cuál es la mejor manera de que se potencien las virtudes de los jugadores a través de relacionarlas. Y a partir de ahí ya podremos hablar de sistema, ya podemos hablar de estructuras, ya podremos hablar de transformaciones, ya podemos hablar de entrenamiento, ya podemos hablar de cualquier aspecto que tenga que ver con el rendimiento, ¿no? Pero el rendimiento procede de la riqueza de la interacción entre jugadores. Vale. A ver, yo concordo con lo que dijiste porque nosotros compartimos muchos momentos durante nuestro proceso y un tema, algo que me parece también importante es lo contexto en que esto acontece, porque si no es adaptado al contexto, nos podremos tener las mejores ideas, podemos tener la mejor idea para poner nuestro equipo a jugar, pero si no tenemos los contextos ideales, si no tenemos lo ambiente que rodea también el equipo, va a ser muy difícil. Una cosa que a mí me parece también importante, Óscar, incluso porque me parece que están algunas personas aquí en directo de la formación de equipos, de juveniles y todo más. A mí me parece importante frisar algo que es esto. Hay que dar importancia a los sistemas cuando hablamos de juveniles. ¿O lo que te parece eso? ¿Hay que llevar para eso o hay que dejarlos a jugar? Hay un poco esta idea que en los entrenadores por veces de las categorías de base que hoy es moda jugar con tres por detrás y vamos a poner los chicos a jugar con tres por detrás. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. ¿Piensas que es eso importante? Sí, yo creo que la estructura, siempre y cuando atienda a las capacidades de los jugadores, es un elemento facilitador del funcionamiento. Es decir, la funcionalidad de cualquier procedimiento puede ser facilitada por la composición de esas líneas. Pero aún, repito, y me voy a reiterar mucho en ese aspecto, es mucho más importante quiénes son las personas, ¿vale?, que circundan a cada jugador. Es decir, quiénes son aquellos que juegan cerca, en espacios intermedios y alejados de esos jugadores que nosotros tratamos de que potencien sus virtudes. Es decir, para mí es muy importante elegir esa estructura y esas transformaciones, ¿vale?, porque, repito, van a ser un elemento que va a facilitar que las cosas surjan de manera exitosa, que surjan de manera natural y de manera exitosa. Para mí es muy importante en cualquier categoría. Evidentemente, lo que nunca podemos confrontar es esto que hablamos de estructura, de funcionamiento, con algo que tiene que ver con la libertad del jugador. Es decir, yo creo que la estructura puede también potenciar la libertad del jugador, la libertad entendida desde un punto de vista positivo, no como libertinaje. Es decir, la libertad para mí tiene que ver con la eficacia. Es decir, nosotros cuando hacemos uso de nuestra libertad, hacemos uso de nuestras mejores capacidades y eso evidentemente va a posibilitar que el equipo juegue mejor. Por supuesto que es muy importante el factor espacial, el factor temporal está muy relacionado, ¿no?, por cómo son las estructuras, no solo la propia, sino también la estructura del rival, la estructura del adversario. Por eso muchas veces es tan importante, ¿no?, elegir en qué espacios van a jugar los jugadores y alrededor de quién van a jugar los jugadores. De ahí la importancia también del análisis que tenemos de los oponentes, de los adversarios, porque si sabemos de eso,
antes, mas ahí estamos también hablando un poco de rendimiento. Por lo tanto, a mí me parece que es importante también que los entrenadores de base y las personas entiendan quién son los jugadores que tienen a su frente, porque por eso no debe ser, incluso en la formación de jugadores, no debe ser de modas, porque hoy en día hablamos de modas de fútbol. Hoy estamos jugando con 3 por detrás y vamos a jugar con 3 por detrás y iniciamos haciendo eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por eso, y eso me parece que es normal acontecer también en la base de los clubes. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Cuando hablamos de conocer las capacidades de nuestros jugadores, podemos poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Es decir, el propio Manchester City empieza este año jugando con Mendy de lateral izquierdo, tiene una lesión y entra a tomar mucho protagonismo Delph. La capacidad de un entrenador, en este caso de Pep, tiene que ver con eso, es decir, con asignar dentro de la funcionalidad determinadas responsabilidades basadas en las capacidades de los jugadores. Es decir, lo que hace Delph no es lo mismo que lo que hacía Mendy en los primeros partidos de competición, ¿no? Porque cada cual tiene sus capacidades, ¿no? Y eso hay que ajustarlo, porque así es como se potencian entre sí los jugadores, ¿no? Has mencionado un término que es saber qué hace el rival. Para mí es muy importante tener en consideración que saber tiene que ver con imaginar, porque yo tengo que imaginarme y contextualizar aquello que hacen los rivales. Es decir, porque aquello que hacen los rivales igual no lo van a hacer contra mí porque yo formo parte de ese contexto. Sí. Y mi equipo no se parece en nada a los rivales. Es decir, evidentemente todos los equipos tienen unas tendencias dentro del juego, unos comportamientos estándar, sí, pero que van a sufrir modificaciones al emplearlos contra mi equipo, porque mi equipo también es una entidad viva. Sí. Y como entidad viva va a funcionar de una determinada manera y muchas de esas cosas que suelen aparecer en ese equipo de manera habitual contra mí va a ser de manera diferente. Por eso el entrenador tiene que saber conjugar esa tecnología, esa observación metódica con esa artesanía de imaginar qué puede suceder ahí. ¿Qué puede suceder cuando ese equipo se enfrente a mi equipo? Y va a ser absolutamente diferente de cómo fue enfrentándose a equipos anteriores. Y poner también algo que me parece muy importante hoy en día para los jugadores, que es los jugadores entender el porqué de estarmos hacer esto. Porque sí, podremos tener lo mejor sistema, mejor entre comillas, obviamente, podemos adecuado a nuestra identidad, pero hacer entender a los jugadores por qué estamos haciendo esto. Porque muchas veces hablamos de las cosas, de, ok, vamos a jugar con 4 por detrás contra uno punta, por ejemplo. Pero vamos a jugar con 4 contra un punta, pero en el medio del partido puede llegar otro, el 10, por ejemplo, haciendo esa presión en el inicio de construcción. A ver, a mí si quieres concluir, Óscar, sí, después pasaríamos. Sí. Me parece importante una cosa antes de concluir este apartado. Hablamos o hablas de que el jugador entienda, ¿vale? Y me parece fundamental que eso sea así. Pero anterior a que el jugador entienda, yo creo que es mucho más interesante hacernos una pregunta. ¿Entendemos nosotros al jugador? Es decir, ¿nosotros realmente tenemos la capacidad de saber qué pueden ofrecer cada uno de los jugadores al vincularse con compañeros? ¿Por qué no partimos previamente de entender y comprender nosotros el material humano que tenemos, es decir, al jugador que tenemos, ¿no? Y sobre todo entenderlo desde un punto de vista contextual. Y has citado también, y me parece interesante, que hay transformaciones. Es decir, si tú estás haciendo una salida de 4 porque pretendes movilizar una presión y el equipo contrario empieza presionando con 1, pero en un momento determinado son 2 los que presionan, ¿realmente necesitamos un plan de partido para eso? ¿O
necesitamos que el jugador tenga la cultura suficiente a través del entrenamiento y de que ellos entiendan el porqué de las cosas para que de manera autónoma el jugador, ¿vale?, comprenda que las circunstancias han cambiado y sea capaz de adaptarse a cada momento del partido. Es decir, es un análisis que tenemos que, o es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros y que también dice muy poco de lo que es la manera de entrenar que tenemos hoy día. Es muy cerrada, es una manera muy cerrada, es una manera absolutamente metódica, pero muy cerrada, y en la que el jugador piensa poco, porque piensa lo que tú quieres que piense, pero está capacitado, o a través del entrenamiento nosotros capacitamos al jugador para esa adaptabilidad a los sucesos, a los acontecimientos que son esporádicos y que tenemos que darle sentido y que resolverlos. Sí, sí, esa es una de las cosas que a mí me parece muchísimo importante porque cuestionarse a los entrenadores, o como lo digo, nosotros como entrenadores nos cuestionamos en esos momentos, porque más que... hay un día en una conferencia en mi universidad, en Coimbra, cuando Paulo Bento se fue ahí en la facultad a dar una charla. Y es importante también decir esto, porque muchas de las veces cuando tenemos una selección de jugadores de un país, hay una pregunta que puede surgir, que es ¿jugadores para los sistemas o sistema para los jugadores? No sé si... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos primero que valorar las capacidades de lo que tenemos, que son jugadores. Es un recurso que nos va a llevar a elegir cuál es el sistema más adecuado. Ahí. Y evidentemente tenemos que comprender el sistema como algo que está lleno de variabilidad y de plasticidad. Es decir, nosotros nos perdemos muchas capacidades de los jugadores precisamente por no ser variables. Hay ejemplos magníficos. Para mí, más allá de los títulos que ha ganado Pep, la gran enseñanza que nos deja Guardiola es que es capaz de hacer ver al jugador que tiene mucho más dentro de sí mismo que lo que ha aportado hasta el momento. Es fantástico ver la evolución de Messi, la evolución de Robben, la evolución de David Álava, la evolución de Philipp Lahm, la evolución de Busquets, la evolución de Piqué, la evolución este año de jugadores como Kevin De Bruyne, de jugadores como Silva, y eso tiene que ver con que Guardiola les hace ver que son seres humanos y futbolistas inacabados, que tienen todavía mucho por ofrecer, aunque hasta este momento no lo hayan ofrecido, ¿no? Por lo tanto, hay que partir de las personas, de sus capacidades, y ese es el fundamento de todo lo demás, es el fundamento del sistema, es el fundamento de las estructuras, es el fundamento de la transformación de las estructuras, es el fundamento del plan de partido, de la modificación del plan de partido, de la metodología, de la sesión de entrenamiento, del ejercicio, de la tarea, de la situación de entrenamiento. Es decir, el fundamento es el jugador y la capacidad que tiene para relacionarse con los demás compañeros y contra los adversarios. Lo que van a hacer, sí, sí, sí. Lo resumes muy bien, porque hay que, percibiendo esto, hay que después dar una orden para que haya una cierta orden en los juegos. A mí me parece bueno, Óscar, que iniciemos aquí con la pantalla de Tactical Board, que podremos utilizarla aquí. No sé si consigues mirar también en tu ordenador. A ver, vaya a cambiar ahora mismo. Ahora sí. Sí, vale. El problema es que lo veo muy pequeño. Pero consigues sí, sí, lo veo perfectamente. Sí, consigues. Vale. A ver, yo no lo sé. Podemos iniciar como queramos, pero yo aquí tengo el balón en el portero, aquí en la equipa blanca y azul. Y a mí me parece importante iniciarnos en un tema también fundamental, haciendo un poco la introducción como lo hicimos. ¿De qué forma, Óscar, es que nosotros,
tenemos una idea en cuanto a entrenador, ¿vale? Yo tengo una idea en cuanto a entrenador. ¿Cómo nosotros, partiendo del principio que conocemos los jugadores, que vamos haciendo el proceso como tú muy bien has referido, de quién tenemos a nuestra frente, pero a mí me parece importante iniciarmos aquí el tema de... ¿consigues me escuchar, Óscar? Sí, sí. En el tema del inicio de construcción, porque hay hoy en día algo que me parece fundamental, que es, por veces, será que en los momentos de inicio de construcción hay inteligencia suficiente para entender que, por ejemplo, aquí en los sistemas de tres, vamos a poner la confrontación de 4-4-2 contra 3-4-1-2, ¿vale? ¿De qué forma podremos optimizar y potenciar esta situación, ¿vale? Adaptando a los entrenamientos, ¿vale? ¿De qué forma podemos las mejores vale, virtudes que podríamos potenciar en los jugadores, en este caso en los centrales, incluso con la ubicación de los laterales en anchura, cómo lo podríamos potenciar? ¿Entiendes? Aquí lo Tactical Board puede nos ayudar a tener una visualización de las cosas de otra forma. No sé cómo... Aquí tenemos el balón por el portero, y a mí me parece importante porque muchas veces miramos los equipos cuando juegan con tres por detrás, centrales ubicados en anchura de la área. Aquí tenemos los laterales ubicados en anchura haciendo campo grande, porque es un poco esa la idea, pero entramos ahora en un tema que muchas veces es difícil de entendimiento para los jugadores percibir, que es cómo hacemos la presión en este tipo de situaciones, ¿vale? Porque tenemos una confrontación en una situación aquí de tres centrales contra dos puntas. En este caso, los guardaredes, lo portero es uno más. Por eso tenemos en consideración esto. ¿Cómo piensas que podríamos potenciar una situación de estas en el entrenamiento? Estamos hablando de ataque. Sí. Nosotros, a ver, entrenadores de la equipa blanca contra los amarillos, en este caso. Para mí es fundamental que los jugadores cercanos al balón, en este caso los centrales, sí. sepan reconocerse, vale, dentro de lo que es esa situación. Es decir, reconocerse desde el punto de vista de que una vez que se han separado en anchura, ¿vale?, sepan si pueden ser receptores en función de la presión, de la proximidad del oponente, vale, si están en disposición de ser o de intervenir como receptores, o si hay máxima atención del oponente sobre ellos, proximidad, por favor, si hay mucha proximidad del equipo del oponente directo, cada uno, y el oponente exterior también, el externo, ¿vale? Empiezan a ser, sobre todo en el jugador del ángulo superior. Sí, aquí. El extremo, no. Y el otro. Exacto. Para la imagen ahí evidentemente, ¿vale?, el contrario ha elegido defender en una situación intermedia. Es decir, los dos puntas han decidido intervenir entre los tres centrales. Yo creo que en esa situación el central debería todavía aproximarse más a la línea de fondo. ¿Vale? Para generar... Dices más espacio. Más espacio, exacto. Ahí, ¿vale? Para asegurarse de que si de verdad el central decide defender en intermedias entre los dos centrales, el delantero, el atacante decide, ¿vale?, estamos hablando de que él puede ser el receptor, ¿vale? Ahí deben de concebirse, deben de reconocerse como posibles receptores y generar una situación de 3 contra 2, portero, central externo,
central interno. Es muy importante que los intermedios, es decir, laterales y centrocampistas y los alejados, ¿vale? Sí. Se conciban como fijadores. Vale. Es decir, tienen que su intervención... Óscar, solo para poner para las personas también entender un poco mejor, estás diciendo este espacio aquí, eso es, este espacio de los laterales, que va a ubicar, digamos así, me perdone, mucho más, para mí, algo más profundos. Más profundos aún, aquí, en esta zona, dices. Más. Ahí. Y el otro más profundo, para mí. Y bien en amplitud, bien en anchura. Vale. Exacto. ¿Vale? Ahí. Para mí es importante para que los exteriores del equipo que defiende, ¿vale?, tengan mucha más duda y estén... Es decir, tenemos que desproporcionar las distancias de relación entre defensores. Hay que desproporcionarlas, ¿vale? Y aquí la intervención de los medio campo, los centrocampistas, no lo sé si en España, a mí me perdonen los españoles, pero yo hablo portuñol, no hablo español, solo para que las personas entiendan. No, estaba diciendo también la importancia de las interacciones aquí en los jugadores de medio campo, porque esto va a generar espacios, porque aquí, a ver, nosotros con esta situación aquí, con los centrales bien ubicados en espacios de anchura en la área, se van a proporcionar más zonas de progresión. Estamos hablando de zonas de progresión por detrás de la primera línea de presión. No sé si, Óscar, entiendes. Totalmente. No sé si estoy hablando bien, pero... Fíjate que el equipo blanco tiene un 3 contra 2 en el centro del campo. Sí, Señálalo, por favor. Sí. ¿Estás diciendo? Somos 3 blancos contra 2. Vale. Aquí en esta zona... Vuelve a retrasar al centrocampista, vuelve a adelantar, perdón, al centrocampista. Ahí hay un 3 contra 2 reconocido. Sí. ¿Vale? Vuelve a retrasar al centrocampista que has adelantado. Aquí. Vale. Y ahora introduce en el campo visual del oponente directo de ese centrocampista al jugador que tienes por detrás de la línea. Aquí. Este jugador. No, ese jugador, no, déjale donde estaba. Vale. Aquí. Eso es. El jugador que tiene a la espalda el equipo blanco. Estás diciendo... El centrocampista que está a la espalda de blanco. Aquí. No. Ahí hay un 2 contra 2, ese jugador. Sí. ¿Vale? Recarga la zona del jugador que has movido. Es decir, que haya un 2 contra 1 ahí. Vale. Estás diciendo en esta zona... No, la zona quítala. Sí, la zona... Yo voy a quitar porque tengo que quitar aquí el tema de... Discúlpeme. No te preocupes. Aquí, discúlpeme. Aquí. Esta zona ahora voy a quitar todo, pero... Vale. Discúlpeme. Yo lo que quiero es que el centrocampista más ofensivo del equipo blanco, ¿vale?, retrase su posición y se sitúe donde tenemos a nuestros 2 centrocampistas. Vale. Estamos hablando de esta zona aquí. No, de ese jugador, no marque zonas. Ese jugador, es decir... Tenemos aquí los 2 centrocampistas. Sí, y tenemos otro más. No lo muevas. Sí. Vuélvalo a adelantar. Vale. Y el que tienes que mover y formar una línea de 3 es al que está al medio centro ofensivo, el media punta. Aquí. Ese, retrásalo. Vale. Aquí. Exacto. Vale. Los 3 jugadores, nuestros 3 centrocampistas están dentro del campo visual de los 2 defensores. Vale. Vale. A partir de ahí vamos a iniciar un movimiento de uno de ellos, el que quieras.
mueve a un centrocampista blanco cerca de la cerca del balón. Es decir, aquí. exacto. Y tenemos que ver en el movimiento no solo el que se mueve, sino los otros dos compañeros, qué ha provocado ese movimiento. Vale. Imagínate que ese movimiento provoca algo, sí, que es circunstancial. A veces provoca unas cosas y a veces otras. Tenemos que entender qué provocamos con eso. ¿Vale? Imagínate que el oponente directo de ese que se ha movido lo ha perseguido. Aquí, en esta situación. Lo ha perseguido. Ya tenemos un espacio libre que tiene que ocupar uno de los centrocampistas. Aquí. Si no se ha movido con él, imagina, vuelve hacia atrás, no lo ha perseguido, ¿vale? Sí. Tenemos, eso es, no se ha movido, tenemos libre al que se ha movido. Vale. Claro, que eso también debe repercutir, tiene que tener una reacción del central de la derecha, que tiene que estar mucho más abierto. De la derecha aquí, ¿qué dices? Eso Vale. Eso es. Y ha arrastrado a su oponente para liberar ese espacio. Aquí. De eso se trata. Ahora mismo el portero, con unos movimientos muy básicos, pero comprendiendo, es decir, qué genera mi movimiento, es decir, qué posibilita mi movimiento, qué reacción ha tenido en el rival, ¿vale? Estamos hablando de que el portero tiene posibilidades de jugar con alguien cercano, con alguien intermedio, con alguien alejado, es decir, el portero tiene, perdón, diferentes líneas de pase abiertas. Vale. ¿Por qué hay que entrenar la realidad del juego? Sí, ¿Vale? Porque entrenando situaciones cerradas, ¿vale? El jugador no comprende, ¿vale? Cuál es, decir, qué ha provocado cada uno de sus movimientos. Ahí está la riqueza. Vale. Ahí está la riqueza. Porque posiblemente el lateral izquierdo del equipo rival, imagínate que se adelanta. Aquí, Lateral izquierdo se adelanta, ¿vale? Sí. Vale. Imagínate, se ha adelantado, ¿vale? Sí. Si nosotros queremos recibir el balón con ese centrocampista que perdió una altura, es decir, que retrasó su posición, igual hay que decirle al lateral, y todo esto hay que dar mucha y muy buena información durante el entrenamiento y dejar jugar, que el lateral, el carrilero derecho nuestro, ¿vale? Sea mucho más profundo. Vale. Eso a mí adelante su posición y sea un extremo. Recuerda, Joao, que tenemos ejemplos de estos con la selección sub-19. El partido contra Irán, situaciones contra Croacia en la preparación, situaciones contra Marruecos. Es decir, se trata de que ellos vean el sentido de cada cosa que llevan a cabo. Total. No, Óscar, y hay una cosa que aquí me parece muy, muy sencilla, porque el tema de la... Cuando hacemos campo grande, decimos así, es mucho más complicado para el equipo que está defendiendo y principalmente en este sistema en términos de los laterales que están defendiendo, porque por veces cuando tú tienes un lateral muy ubicado en anchura, te crea una duda tremenda, ¿se voy a presionar o no? Y eso, salto, ¿se salto o no? Y ahí eso te crea una duda y te permite salir con ventaja en esos momentos. Ventajas. Fíjate que el lateral contrario contra tu carrilero puede decidir salir profundo a por él, como es la situación que acabas de marcar. Sí. Nuestro equipo tiene que comprender que si el lateral contrario se ha decantado por saltar a por él, ¿qué está generando a su espalda? ¿Qué está generando en los espacios interiores? ¿Vale? Esa es la labor del entrenador. Hacer comprender, ¿vale?, cada acontecimiento que pueda suceder y que el jugador sea capaz de manera autónoma, ¿vale?, de ir adquiriendo esa riqueza para transformar todas esas situaciones con pequeñas decisiones, con pequeños movimientos. Vale. Para mí esa es la importancia del entrenador y por eso desde
edades muy tempranas hay que entrenar implicando la materia gris y su plasticidad, la plasticidad neuronal que tenemos, ¿vale? Tiene que estar implicada por el aprendiz, por el jugador. Si no, no estamos entrenando, estamos repitiendo cosas que después en el partido no se van a repetir, Claro. ¿vale? Porque a pesar de que tengan un inicio similar, la forma de manifestarse siempre tiene aspectos diferenciales entre unas ocasiones y otras. Que entendan, en términos de resumen, que lo que dices, que entendan el concepto de las cosas. El concepto y su plasticidad y el por qué. Ahí, porque muchas veces, a ver, que pongas un chico a jugar en 4-4-2, por ejemplo, más ellos entienden lo que eso genera o no. ¿Entiendes lo que te estoy a decir? Por veces sí. Hay que también hacer esta cuestión, porque por veces los entrenadores, a ver, por el modelo del juego del club o del sistema de su filosofía, lo ponen a jugar así, desde muy cedo, muy temprano. Muy temprano. A mí me gusta mucho, incluso en equipos profesionales, no solo en el entrenamiento de chicos jóvenes, confrontar sistemas en una parte del entrenamiento, que se confronten sistemas, que el chico muchas veces sepa que tiene un compañero colindante en profundidad, otras veces no lo tiene, porque está jugando con carrileros y no con extremos, sí. Que sepa que a veces tiene una línea de 3 fija, otras veces es una línea de 3 alternativa, otras veces son solo 2 centrales, porque eso le va a ayudar a tomar decisiones en contextos muy diferentes. Que sea aplicado contra una presión alta, contra un equipo que espera. A veces va a tener un compañero a la derecha y en otra estructura no tiene compañero a la derecha. A veces va a tener una estructura para cambiar el sentido de la circulación del balón muy bien constituida y otras veces no la va a tener. Eso le va a obligar a saber pasar en corto y a saber pasar en largo y los riesgos que ello implica, etcétera, etcétera. Es decir, al final se trata de que el jugador comprenda el juego y, lo más importante, se comprenda dentro de cada procedimiento del que es protagonista. Para mí eso es fundamental. Y te agradezco, Óscar, porque a mí estas pocas conversaciones que también vamos a teniendo, para mí es un placer que escuche lo que dices, porque es totalmente verdad. Y discúlpame entrar en este último tópico, porque nos quedan cerca de 5 minutos para no ir muy adelante de la primera parte de los 45 minutos. No, lo quería hablar contigo de una cosa que a mí me parece, ¿cómo lo ves la plasticidad de los sistemas? A ver, vamos a imaginar que en un dado partido lo inicias mirando ver un equipo a jugar con 3 por detrás, pero pasados 20 minutos, 15, lo que sea, ese equipo cambia para un sistema de 4. Al invés de estar a iniciar su inicio de construcción por el portero con 3, no, está haciendo con 2 y de forma diferente. O sea, te planteas que eso será con esa constante plasticidad de las cosas. ¿Te consideras que sea, digamos así, el futuro del fútbol? Porque cada vez más estamos mirando cosas que es increíble. ¿Entiendes lo que te estoy a decir? Sí, yo creo que la tendencia, y en eso Pep Guardiola está colaborando mucho, es un abanderado de esta cuestión. Yo creo que la tendencia es o va marcada hacia la desaparición del puesto específico. Vale. Mira, yo considero que el ámbito estructural, es decir, la elección de una estructura concreta, que tenga que ver con el plan de partido, ¿vale? No debe en ningún caso olvidarse de que un partido se compone de millones de planes circunstanciales. Vale.
derivados de los sucesos que van aconteciendo. Y yo creo que eso es mucho más rico que el propio plan de partido. Es decir, el plan de partido nunca puede ser una amenaza contra nuestro rendimiento, sino que tiene que ser tan rico que siempre introduzca esa variabilidad que es inevitable dentro del juego y que tiene que ver con las decisiones que van tomando los jugadores. Es evidente que nosotros tenemos que establecer un plan de partido, ¿vale? Pero que sea lo suficientemente flexible como para que el jugador no olvide que dentro de ese plan hay millones de planes que no se han establecido, ¿vale? Claro. Y a los que debemos de darle sentido. Quiero decir, la transformación de las estructuras tienen que ver con los acontecimientos del partido. Es decir, que Walker, que Delph estén más altos o más bajos tienen que ver con los sucesos de ese propio partido. A pesar de que nosotros establezcamos que contra Liverpool tienen que estar más bajos porque la salida es 4-1, que contra Southampton, que es la salida es 3-2. El jugador tiene que comprender que cuando ven jugar a Fernandinho, a De Bruyne, a Silva, ¿vale? Hay un plan para ellos de que igual Silva pierde altura contra algún equipo y De Bruyne no, pero también Silva y De Bruyne tienen que comprender de que hay algo que va más allá del plan de partido y que es la circunstancia concreta. El tema de la autonomía. Exacto. Pero la autonomía tiene que tener como base la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con que ninguna decisión que yo tome en el campo puede atentar, puede ir en contra de lo que marcan los sucesos, de la naturalidad, ¿vale? No puede ser una decisión que olvide lo colectivo, sino que tiene que facilitar esos procedimientos que nosotros tenemos que llevar a cabo para ser un equipo eficaz. Claro, sí, sí, Óscar. Yo no voy a acrescentar mucho más porque lo dijiste todo y a mí me parece tremendo lo que acabas de decir porque ir contra la naturaleza de los jugadores, incluso durante el partido, que por veces hay en Portugal un tema, yo no sé si la palabra en España es lo mismo, el juego es caótico, yo no sé si en España es imprevisible y no puedes prever nada. Por eso, generar en los jugadores los mejores contextos de entrenamiento para hacer las cosas, seguindo siendo nosotros y no indo contra aquello que es su naturaleza. No sé si entiendes. Sí. La gente habla mucho de reducir la incertidumbre. Yo no hablo de reducir la incertidumbre. La incertidumbre está presente y lejos de ser un elemento que imposibilite, que dificulte, yo creo que es un elemento que, usado de manera inteligente, nos va a permitir ser mucho más ricos. Lo que hay que saber es, como dijo Edgar Morin, navegar en la incertidumbre, disponerla a tu favor, no eliminarla, porque nunca va a ser eliminada, sino saber que esa incertidumbre puede ser un elemento que potencie mis virtudes, que potencie todo aquello que estoy capacitado para hacer, ¿no? No podemos reducirla. Ahora, eso sí, podemos ponerla a nuestro favor. Sí. Óscar, a ver, estamos justo en la final de la primera mitad. A ver, te agradezco muchísimo por este momento de compartirnos un poco de estos conocimientos, de seguir aprendiendo. A mí me gustaría, Óscar, si me permites, porque estamos aquí en directo en el Facebook, me gustaría de tener acceso aquí a las preguntas que las personas van haciendo y por eso me voy a coger aquí un poco a mi favor lo Facebook porque no lo tengo aquí en la pantalla y quería para mirar un poco también las preguntas que las personas están haciendo. Dame solo un poquito para que pueda mirar esto, Óscar, los comentarios de las personas para generar también un poco de intervención de las personas. Déjame solo
tirar el sonido. Déjame ver si tenemos aquí las preguntas. Yo no estoy consiguiendo ver, me peso disculpa por eso, que estamos aquí, pero no lo consigo. Y pienso disculpa a las personas. Voy a coger aquí otro momento para tener la posibilidad de tener. Hay preguntas de las personas que preguntan qué programa es este. Este programa es de CoachPaint, de Caronigo. Se llama Tactical Board, a donde podemos hacer los círculos, también con imágenes de partidos. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas que después les voy a responder porque no estoy a conseguir mirar las preguntas en directo. Óscar, réstame agradecerte inmenso por este momento. Espero que las personas también tenían gustado y estamos juntos. A ver, no sé si quieres decir algo a las personas. Sobre todo, pues eso, agradecerte a ti y a todo aquel que haya estado presente en esta charla la amabilidad, la invitación, porque a ti, Óscar, a ti. El privilegio es mío de ser escuchado, de ser atendido y bueno, ya sabes que todo este tipo de iniciativas me parecen fantásticas. Muchas gracias, Joao. A ti, Óscar. Muchas gracias a las personas también. Un fuerte abrazo a todos y a ver, continuamos con esta rúbrica.